Bueno, y nuestro cronista de hoy es un conocedor como pocos del mundo de la ópera y los viajes también, de los que nos contará en la tarde de hoy. Así que muchísimas gracias a Jaime Bello León, el director general de Comunicación, Mercado y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, colega periodista y amigo de esta casa, por estos minutos con nosotros en Puntos Cardinales. Un gusto inmenso conversar contigo, Jaime. El placer es mío, saludos a ambos. Muchas gracias, Jaime. Bueno, tú debes conocer los grandes teatros del mundo, o algunos, ¿verdad? Sí, he tenido la dicha de conocer algunos y cada vez que puedo voy a conocer esas catedrales del alma, como los llamo yo. Para mí, adoro los teatros. En Venezuela recuerdo un viaje que hice con un grupo de amigos, primero a ver una presentación en el Teatro Cajigal de Barcelona, en el estado Anzoátegui. Ese teatro fue un teatro pequeñito, construido hace mucho, seguramente siglo XIX, muy pequeño, un teatro con una acústica muy cálida. Lamentablemente no ha estado bien mantenido. Cuando nosotros lo visitamos acababa de ser remodelado, te estoy hablando de la década del 90 del siglo pasado, y ahí presentaron una producción con el auspicio del Teatro Teresa Carreño, de la Fundación Teresa Carreño, una producción de la ópera El Barbero de Sevilla, de Rossini. Ujú. Y esa es una de las mejores óperas, de las mejores producciones que yo he visto en mi vida. Era Imagínate, qué bien. fantástico. Mirna Moreno era quien cantaba de Rosina, lo hizo espléndidamente bien, aunque después por el calor se desmayó. Ah, bueno, bueno, claro, Barcelona, ¿no? Exactamente, pero después se recompuso y siguió cantando. Y lo más divertido era que cuando vino el intermedio, uno salía a la plaza del teatro y era como estar en un pueblo, que es en realidad Barcelona, aunque es una ciudad, es como un pueblo, pero entonces estaban los vendedores de helado, los vendedores de empanada, los vendedores de guarapos, y era una cosa muy grata, muy amable, muy relajada, y cuando volvimos a la función, todos estábamos felices porque esa salida tan natural, tan amigable, y la función fue espléndida. Mira Pero tú. después, años después, yo inventé una obra que se llamaba Mozart y la Máscara, en la cual contaba precisamente con el concurso de Mirna Moreno, la mezzosoprano, y al piano el gran pianista venezolano Carlos Duarte. Y nosotros fuimos invitados a participar en el Festival de Teatro de Oriente. Y nos dieron una asignación de fecha, nos fuimos en carretera, en un carro viejo y destartalado que yo tenía, que afortunadamente nos llevó sin ningún problema hasta que llegamos a la sede del festival y allí el carro no quiso prender más. Este, pero resulta que cuando llegamos a la sede, el viaje se trastoca todo porque nos dice el organizador del festival, cuyo nombre en este momento se me olvida, que era un tipazo, y nos dice: mira Jaime, tenemos un problema. La inauguración del festival es mañana en la noche y estaba previsto que lo inaugurara la agrupación australiana, pero la agrupación australiana llegó, pero no llegó la carga, entonces ellos no tienen la escenografía. Y te queremos pedir que sea tu obra la que inaugure el festival. Caramba. Ajá, tal cual. Yo dije, pero ¿cómo va a ser eso si yo soy un amateur? Claro, yo contaba con Carlos Duarte y con Mirna Moreno, quienes tenían una carrera de enorme trayectoria y unos artistas de primera línea. Yo creo que ese fue el criterio y me pareció excelente. Bueno, resulta que nosotros aceptamos, tenemos un ensayo en la tarde, nuestra escenografía era muy pequeña, lo importante era el piano y unos candelabros y un vestuario que nos había presentado, que nos había prestado la gente del Teatro Teresa Carreño. Todo eso lo teníamos y la iluminación nuestra en escena era únicamente con velas. Ujú. Entonces eso creaba una atmósfera muy especial. Y sobre el piano se ponía un enorme candelabro que me prestaba una tía mía, y ese candelabro tenía, creo que eran 16 velas, y estaban las 16 velas encendidas, Carlos Duarte tocando maravillosamente bien, pero de pronto el piano tenía unas cuñas para que no se moviera porque esos teatros tienen cierta inclinación en el escenario.
y se le ponían unas cuñas para que el piano no se moviera, pero la energía de Carlos hizo que las cuñas se salieran. Y el piano salió rodando. El piano se empezó a mover. Con 16 velas encima. Con un candelabro con 16 velas encima y Carlos quemándose porque la espuma de las velas saltaba. No, mira, yo no te quiero contar lo que fue. Luego, cuando se termina el primer acto, cerramos el telón, baja el telón, la gente aplaudió a rabiar, quedó muy bien, la gente pensaría que eso era parte del performance, pero luego el telón no abría. Entonces, claro. Mira, fue un viaje muy particular, al final quedó muy bien, la gente quedó muy contenta, Carlos estaba furioso, porque él no entendía por qué se movía el piano, claro. todo ese esfuerzo de tocar con el piano moviendo. Con las manos bueno, quemadas. tiene razón, ¿no? Claro, por supuesto que tenía razón, pero bueno, ese fue un viaje maravilloso, después nosotros recordábamos eso cuando pasaban los años, como esas noches mágicas que te regala la vida. Sí, claro. Porque además tuvo tanto éxito esa presentación que tuvimos que hacer 2 más durante esta semana. Entonces nosotros no nos lo podíamos creer tampoco. Estábamos todos muy felices y bueno, y muy contentos, por supuesto, por el resultado. Ese viaje nunca lo olvidaré, pero quería contarles también, por ejemplo, de una vez que fui al Colón de Buenos Aires. Yo trabajaba en esa época en el Teatro Teresa Carreño como director de Relaciones Internacionales y me reciben en el Colón muy bien las autoridades, me hacen una visita espléndida y allí se estaba presentando, era el debut de una cantante venezolana llamada Inés Salazar en el rol de Manon Lescaut de Puccini y pude acceder a uno de los ensayos, el ensayo general. Y en el ensayo general, Inés, tan querida y tan cariñosa, me invitó a que estuviera con ella un momento en el escenario. Y esas son de las cosas más increíbles que le puede pasar a una persona que ama la ópera, que pueda entrar a la escena de la ópera. Claro. En un teatro como este, que tiene una acústica perfecta, con un público que es muy conocedor, que aprecia y que sabe lo que está pasando perfectamente, con una orquesta impecable en una ciudad tan hermosa. Al término de esa función, cuando hubo la función inaugural, yo esperé a Inés Salazar que terminara de la gente de saludarla en el camerino al final de la función, de firmar autógrafos, y nos fuimos caminando, eran las 12:30 de la noche, 16 cuadras con el carrión de ella, yo vestido con smoking porque era una función de gala, por las calles de Buenos Aires a un restaurante de un italiano que era fanático de la ópera y fanático de Inés y que había hecho una cena especialmente para Inés. Pero Inés necesitaba que camináramos en la noche para poder relajarse, porque para un cantante una función así te carga mucho. Claro. Y eso también es un viaje mágico porque estaba en el corazón del teatro más maravilloso que tiene América Latina. El Teatro Colón de Buenos Aires. Yo no tuve la oportunidad de verlo visitando Buenos Aires porque justamente estaba en remodelación. Sí. Le hicieron un trabajo grande hace algunos años ya para poder tenerlo y de verdad que es una de las cosas que tengo pendiente porque es un templo espectacular de las artes de la ópera. Por cierto, Jaime, el director del Festival de Teatro de Oriente, que se te olvidó el nombre, a mí también, pero le di vueltas y vueltas, se llama Quidio España. Exactamente, Quidio España, que era un tipazo muy grato. Gracias por recordarlo porque no es justo que no lo mencionara. Claro, por supuesto. Que me perdone mi memoria. Sí. Bueno, esa noche en el Colón y después en ese restaurante donde nos agarró la madrugada, con la gente celebrando, etcétera, es de esas cosas que tampoco te puedes creer. Yo no sé a veces si yo solo soñé, ¿sabes? Porque es tan inaudito caminar con esta diva por las calles de Buenos Aires. Claro. Con un carrión hasta llegar a un restaurante y cuando entramos al restaurante todo el público se puso de pie a darle otro aplauso a Inés. Eso fue verdaderamente muy, muy emocionante. Mira, y uno de los teatros que a mí me gustaría conocer, no lo conozco, lo sobrevolé, es el Teatro de la Ópera de Manaos, donde ocurre Fitzcarraldo, la recuerdas, la película, ¿no? Por supuesto, y ese es uno de los sitios a donde yo quiero ir antes de morir, porque después de muerto no se vale. Claro. Tiene que ser antes. Claro, pero bueno, sí, hay que... maravilloso, bueno, la película, imagínate, ¿no?
Esa película es, por supuesto, también inolvidable, sin duda, sin duda. Ahora fíjate, Lila mencionaba teatros y remodelaciones. Yo no había podido nunca ir al Teatro Real de Madrid porque tenía siempre la mala suerte de que cuando estaban haciendo algo y estaba cerrado. Y hace poco fui y ese viaje que yo me lo debía y esa entrada a ese teatro, que para mí es uno de los mejores teatros del mundo, no pudo ser más feliz. Estaban presentando una ópera de Wagner que yo tampoco nunca había visto en vivo, que es Los Maestros Cantores de Nuremberg, en una presentación perfecta. Todos los cantantes estuvieron brillantes, la orquesta es insólita, la puesta en escena era fresca, inteligente. La ópera dura 5 horas y yo tenía mucho jet lag y yo me temía que me iba a quedar dormido porque, bueno, el cansancio, etcétera, etcétera, se me fue volando. Yo no podía creer que habían transcurrido 5 horas. Pero luego tuve la oportunidad de cenar en una de las restaurantes del teatro y ese sitio es insólito porque tú estás sentado ante unos ventanales que dan a la Plaza de Oriente y en el fondo tienes al Palacio Real de Madrid iluminado. Sí, así es. Bueno, Jaime, eso fue cuando tenía que ser. Esto fue cuando tenía que ser y no podía ser más perfecto. Exactamente. Pero es un comentario un poco astrológico, Lila. Tal cual, tal cual. Aquí hay una derivación astrológica. Bueno, Lila quién Vanoria. sabe, a lo mejor lo estás logrando y me conviertes, Rafaela Railuca. Bueno, Jaime, ha sido un gusto inmenso hacer este recorrido contigo por estos templos del alma, como los has Oye, llamado, sí. estos grandes teatros de la ópera que tendremos que conversar del Teatro Municipal en alguna Claro. otra ocasión para hablar no solo de Y esa el obra Teatro de de Maracay. arquitectura, El Teatro de Maracay, que es muy bueno. Y Exactamente. el de Barquisimeto, que también es muy bueno. sino también de lo que está albergando en su interior con esta apuesta de distintas orquestas y agrupaciones de poner en escena óperas en nuestro país para el público venezolano. Un gusto. Absolutamente. Nos quedan muchas cosas en el tintero, porque además hay también que hablar de ese otro templo que a mi modo de ver es la mejor construcción que tiene Venezuela, que es el aula magna. Ah, de acuerdo, Sí, de sin acuerdo. duda. Yo la llamo la Catedral de Venezuela. Yo te acompaño en este término porque yo de verdad siento cuando entro allí hay una cosa muy particular Muy y la particular. recuerdo siempre, y cuando estuvo cerrada hace poco, que uno no sabía qué iba a pasar, etcétera, tenía el más profundo dolor que te puedes imaginar, porque eso para mí es un templo sagrado. Así Bueno. es. Jaime Bello León, periodista, director general de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ustedes y que pasen un feliz fin de semana. Gracias. 4:57 minutos de la tarde, revisamos las noticias. Primeras páginas del mundo.